un paso adelante o me cargo a este man. Lo único que tienes que saber es que Javier y yo compartimos algo es que tú no conoces, el amor. Baja el arma, Javier. Bájala y entrégate, Javier. Isma, ¿Qué? ahí está, alcánzalas. ¿Qué pasó? El día de hoy un importante miembro del cártel de los Casillas ha muerto en un enfrentamiento contra la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública. Ismael y yo nos quedamos aquí en Tijuana para resolver el asunto de esa vieja. Señores, no nos podemos dejar. Tenemos varios frentes abiertos, ¿eh? ¿Qué, tenés alguna carta debajo de la manga o qué? Su propia gente de la DEA nos los va a poner en bandeja de plata. ¿Y será buen momento para confiar en ellos, pa? Es que tener mucho cuidado porque se pueden voltear en cualquier momento. Y se echó su compa de la DEA, jefe, acuérdese. Ay, Aurelio, mejor estamos con los ojos bien abiertos porque a mí esto me suena a trampa. Entre el infierno y el cielo está la intuición y eso nunca me ha fallado. Cuando hablo de la DEA, hablo del Colón. El vato quiere venganza, pues. Y ese Colón siempre ha sido de ley, como la maga con la Corina, pa. Ahorita el vato lo ocupamos. Ya cuando regrese como buen perro de la DEA, me va a querer atraparlo a hacer. Pues no solamente a ti, Aurelio, sino a todos. El trofeo mayor soy yo. Yo lo distraigo y ustedes se pelan. Oiga, deja de decir bobadas, hombre. Claro que eso no va a pasar. Felina, hay que ser realistas y la única carta es esa. Que yo me entregue y que ustedes estén libres. Me dijo que no lo vamos a perder. No, esta vez no. Ve, Aurelio, quítate esos pensamientos de la cabeza. Porque es que no vamos a entregar a nadie ni vamos a llorar a ningún otro muerto. Así son las cosas. Y así funciona este negocio, Felina. No quiero que se quede como odio en su corazón. Porque esa es la historia de esta familia. El odio y la venganza. Eso es lo que está matando a todos y por eso Javi y yo nos queríamos ir con ustedes para tener una vida bonita, lejos de todo este maldito business. Perdónenme. Perdónenme. Es que no sé qué decirles. No sé cómo manejar esto y no quiero que me vean así. Quisiera poder ser fuerte, pero no puedo. No te preocupes. Llora. Está bien. Llora. A ver, Guillermo Antonio Ríos. Luke, si yo estuviera a cargo te mandaría a casa. Se ve que estás muy adolorido. Gracias, Bernardo, pero estoy bien. Fue un rozón nada más. Obvio que duele, pero pasará. Si me hubiera querido matar, lo habría hecho, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos. Entrada a prisión por robo a mano armada. Tráfico de armas. Bueno, es un panorama donde uno puede escoger. Bueno, pues qué te digo, ¿no? Pero si le sigues leyendo al final del expediente, ahí dice que ya cumplí esas condenas. Estoy limpio. ¿Qué hacías ahí? Bueno, pues me contrató mi primo para cuidar al señor que ustedes mataron. Claro, y tú no sabías quién era. Llegaste de inocente, pura coincidencia.
¿Y a dónde iban? Bueno, íbamos a ver, creo que a un señor que iba a hacer un negocio con él, algo así, hasta ahí sé la verdad. ¿Sí? Luego aparecen ustedes, lo matan y yo me quedo sin trabajo. ¿Dónde vives tú? En hoteles. Esta lana que iba a ganar iba a servir para pagar, pues, dónde dormir, ¿no? Pues ya valió. Es más, ¿saben qué se me está ocurriendo? Que ustedes me van a pagar esa lana que yo perdí. Y ya estamos en overtime, gringos, ¿eh? Es que échenle ganas. Lucas, este ya se sabe la cartilla. No tenemos con qué atraparlo. ¿A ti te interesa? Suk, ¿a tu jefe le interesa? Por esta te salvaste. Pero que conste que te tengo en la mira. Suéltalo. Lejos de estas instalaciones. Sí, señor. Salvaste. ¿Qué te dije? ¿Conozco o no conozco mis derechos, compa? El Javier y yo desde Colombia fuimos tan unidos. Es que andábamos siempre guerreando juntos, compartíamos tantos ideales. Todo el tiempo que estuvimos metidos en la guerrilla. El business. Y también, ¿saben ustedes cuántas veces dimos plomo hombro a hombro? Él cuidándome y yo cuidándolo a él. Ahora te toca a vos, Aurelio. Te toca a vos cuidar a Rutilio. Sí. Tengo que ver con ella lo que se viene. Yo me voy a encargar de Sade, porque es que sí está muy raro eso de que haya estado en las dos ocasiones. Primero cuando le pasó lo que le pasó a Ismael y luego con lo que acaba de pasar. A mí eso me parece muy raro. No hay bronca, tú déjamelo a mí. Está bueno. Está bueno, yo me voy entonces a ver a Rutila, vámonos. Porque es que Rutila necesita mucho apoyo en este momento y... Gracias, Felina. Así me da tiempo de hacer otras cosas. Trae mis condolencias a la Rutila. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero ¿sabes qué? Yo voy a necesitar que me hagas otro favorcito. Nomás dilo. Necesito que me eches una mano con lo de mi hijo. Bueno, con la búsqueda de mi hijo. Es que yo no quiero engancharme otra vez con otro y que me vuelva a pasar lo mismo. Necesito que me ayudes con eso. Está bien. Nosotros nos ocupamos, no te preocupes, Felina. Te voy a mandar entonces los exámenes del ADN. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Y también tenemos que hablar de lo de Zambrana. ¿Qué? ¿Quería que le cambiara los pañales o qué? Sí, Aurelio. Hijo, pues es que tiene la autoestima bien alta, ¿oíste? Pero eso lo hablamos luego, mi amor, ¿oíste? Ok. Está bueno. Javier le debo todo lo que sé. Y no solo me refiero a echar balas, sino a querer de adentro, de a de veras, como te quiso a ti y a los morritos. Siempre has estado muy solo, Leo. Pero cuentas conmigo. Aunque el Javi ya no esté, yo no te voy a faltar.
Yo soy hijo del Chema Venegas. Y con todo y eso, al Javier no le importó. Él me tomó como su hijo. Y yo lo vi perderse en la selva, volverse loco, buscando el cadáver de su hija. Javier no se merecía eso. Javier se merecía estar aquí contigo, güey. No morir baleado en un callejón cualquiera. Tenemos que recordarlo así. Fuerte. En su selva. Con la lluvia viendo al cielo. Siendo libre de todo esto. Reencontrándose con su hija. Inés. No, ahorita yo no puedo hablar con él. Tengo que replantearme muchas cosas y ya luego yo le marco. Adiós. ¿Cómo vas, güey? Estuvo muy... ¿Estás seguro que no te pusieron cola, güey? No, güey, no me pudieron agarrar en nada, güey. Estoy limpio yo por ese lado. A huevo. Señora, perdón. Le juro que sí lo pude haber intentado. Estábamos muy atorados, pero me pude echar en reversa, hacer algo. Pero ya ve cómo es el comandante, todo eso. Nada de eso. Quiero que sigas trabajando para nosotros. Y quiero que me expliques eso que me estabas diciendo por teléfono. Sí, pues fue eso, pues, lo que le dije ahí. El tal ese Sade, el barranquillero ese que el comandante iba a hacer negocios con él. Fue quien nos vendió. Así me dijo antes que se bajara de la camioneta. La Felina está viniendo para acá. Y ella es de la misma idea. Dice que fue Sade el que los entregó. Otra vez la Felina. Pero ¿por qué no contestas, Alan? A lo mejor ya está algo importante que debamos saber. Mira, por favor, yo la llamo ahora si tú quieres, ¿sí? Pero ahora concentrémonos en esta gente que no tengo cabeza para estar en todos lados. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Señor presidente. Ay. ¿Cómo está, presidente? Nos acabamos de enterar de lo que pasó con su amigo Javier. ¿Pero qué le pasó a Javier? ¿No saben qué pasó? No, lo capturaron, ¿qué? Los perros de la DEA lo acaban de matar. Sí, una tragedia. Pero son cosas que pasan, ¿vale? Ojalá y esto no nos afecte a los negocios con los Casillas después de esto. No sé, puede ser verdad. ¿Qué te pasa? ¿Sabe? ¿Necesita algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me calmas. Tráiganle algo. Una cosa. Rodríguez, ¿hay algo que vincule a esta mujer con Aurelio? Nada. Es solo la dueña de la fonda. ¿Qué pasó, Colón? Estoy ocupada. Ya estoy aquí en Tijuana. Dame tu ubicación. Estoy dispuesto a apoyarte en lo que necesites. Me veo luego con usted, pero estoy en otra cosa. A ver, Tracy. Mataron a Benjamín, ¿verdad? Sí. Es probable que esté muerto, pero no sé nada más. Entonces no me hagas perder el tiempo. Tengo órdenes de Manzano de sacarte ya de Tijuana. No es que no me puedo ir. Estoy detrás de una pista muy importante. Tú dirás cómo hacemos esto. Yo sé que estás en una casa de seguridad. Pero no sabe cuál de todas. Pero puedo averiguar. Ya le dije que yo le marco cuando lo necesite. Por favor, deténgase. Esta sí le pegó a mi hermana, jefe. Vamos a tener que cobrárnosla, ¿eh? Sí, viejo. No lo vas a superar tan fácil, Stan. Aguanta, viejo. ¿Qué pasó? Ya estoy aquí en Tijuana. Está bueno. Nos vemos donde siempre. ¿Alguna novedad? Sí, tenemos que hablar. Tracy sospecha o está tramando algo. No me quiso dar su ubicación, pero no se ha movido de Tijuana. No, no hay pedo. Esa morra ya está muerta.
Mijo. Vámonos. Comienza la cacería. Permiso. ¿Qué pasó? Sí. Está el coche allá afuera para llevarte al aeropuerto. No voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir si ya tienes todo listo? Si te atrasas vas a perder el avión, Mecha. Bueno, pues lo voy a perder. Voy a esperar a Aurelio. ¿Qué? ¿Con todo lo que está pasando con su familia? Pues sí. Quiere hablar conmigo y yo lo voy a esperar. Mecha, por Dios, ¿qué no ves? ¿No estás viendo lo que está pasando en las noticias? Aurelio solo es muerte, trae la muerte con él encima. ¿Qué no ves que estás en peligro, Mecha? A ver, chatarrero, ¿nos puedes dejar solas? Ya oíste que voy a esperar a tu patrón. No te voy a meter en ninguna bronca, ¿sí? Perdón, patroncito, sí. Entonces sí. Aurelio Casillas te tiene controlada. ¿Y no es eso lo que tú estás haciendo? No. ¿Queriéndome controlar? No, claro que no. Lo que yo quiero es salvarte la vida. A ti y a esa bebé. Desde el primer momento le has hecho la guerra a Aurelio. Y luego me dices que lo busque, ¿no es así? Sí. Pero me equivoqué, Mecha, y ahora esto. De verdad. A ver, Roberta, ¿qué te pasa? Es que el problema eres tú. Que ni con esa bebé que llevas adentro te das cuenta. Haces todo lo que ese asesino te diga que hagas. A ver, primero me dices que lo deje, luego que lo busque, luego que lo deje. No soy una niña, no tienes que protegerme, Roberta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? A ver, Roberta, somos amigas. Te he abierto mi vida, te he contado mis cosas. Pero eso no te da derecho a querer dirigir mi vida. Te estás comportando como una rival de Aurelio. Y yo te he dejado las cosas muy claras. Y no te voy a permitir que quieras manejar mi vida. Eso sí que no. Está peor de lo que pensaba. En las fotos no se veía tan fregado, ¿verdad? Claro que querían vender. Lo maquillaban un poco y listo. Acá van a ver fantasmas. Mira. A ver, sacúdelo. ¿Qué? ¿Cuál pañuelo que traes, pues? Hacienda La Sabache. Las haciendas son latifundios. Los ranchos son minifundios. ¿Será que esto tiene más hectáreas? ¿O solo le habrán puesto así por pretensión del dueño? Ese apunte no lo tengo. Voy a tener que averiguar. ¿Averiguar más? Si supieras que uno nunca termina. Siempre sale una duda para investigar. Eso es lo fascinante. ¿Vamos para allá? Vamos. Cuidado. Wow. Este lugar tiene una energía densa, misteriosa. Pues es que usted ha visto muchas películas de terror o tiene mucha imaginación. ¿Por qué? Las dos. Me han dicho que tengo de todo. Que si soy bipolar, que si tengo trastorno obsesivo compulsivo, que si soy autista. Chance y tengo todo eso. O no tengo nada. Y lo único que querían era que pagara las consultas. Lo cierto es que soy un caso atípico. Pero si yo estoy feliz así, ¿cuál es el problema, verdad? Oiga. ¿Qué pasó? Esto. Qué cuadro tan interesante. ¿Dónde será ese lugar? ¿Qué hace un personaje como este con ese percherón ahí? Bájalo. Con cuidado, ¿eh?
Descuélgalo. Siempre se me figura que detrás de un cuadro hay una puertecita misteriosa. A ver. No, pues no. No sé, no eres nada tonto, ¿eh? Márcala a tu patrón. Dile que me dé su número para mandarle unas fotos. O te las doy a ti, tú se las das a él, pues. ¿Qué pasó, morra? Quiero mandarte unas fotos de tu nueva propiedad. Aunque este no es el mejor momento, ¿verdad? Lo siento mucho, Aurelio. Yo sé lo que es perder gente querida. Yo perdí a mis padres y conozco las pérdidas. Uno aprende a vivir con ellas, pero nunca las supera. Sí, gracias, morra. Recibe mi más sentido pésame. Bueno, y cuando estés acá, te quiero contar todo lo que quiero hacer aquí en este lugar. Por lo pronto necesito comprar unas cositas y contratar a una gente. Sí, está bien. Deja, dile al Catrasca que te ayude en todo lo que necesites, ¿eh? Es muy eficiente. Digo, a pesar de su nombre, ¿no? Eso te quería preguntar. Ese apellido Catrasca no lo ubico. No, no es ningún apellido, morra. Ese apodo se le puso a su patrón anterior porque era... Nunca me lo imaginé. Tengo que seguir acá en algo, pues. Cuando resuelva esto, pues te caigo, ¿no? No te guacho, man. Hola, don Feresta. Pues cae bien, ¿no? Alguien que vive en su mundo, franco, es transparente. ¿Con la señora Mecha, patrón? ¿Qué? La Mecha es otra cosa ahorita. Nada más con que esté esperando una hija mía. Con eso cambia todo. Eso sí. Tú me has apoyado en todo, me has ayudado. Pues te lo tenía que decir. A veces siento que no tienes límites. ¿Qué? Uf, límites. Pues sí, límites. Es que no puedo hacer lo que quieres que haga. Y no puedo sentir lo que tú quieres que sienta. Y sí, estoy perdidamente enamorada de Aurelio. Y que yo solo he sido un estorbo, ¿no? Una loca que se enamoró de ti. No, Roberta, no eres ninguna loca, ni siquiera eres un estorbo. Yo no te quiero lastimar. Pero, pues, es mi verdad. ¿Y la mía qué? Mecha, ¿mi verdad qué? Tú has sido mi amiga, y una amiga muy buena. Pero la amistad no implica obediencia. Perdóname, pero te lo tenía que decir. No. Si se nota que llevas un rato aguantándotelo. Personalmente, Aurelio no me ha hecho nada. Al contrario, solamente me ha protegido, me ha amado, me ha cuidado. Si le quitamos el peligro, Aurelio me ha hecho inmensamente feliz. Ya entendí. No me meto. Sí, hasta creí que estaba con una mujer en Sinaloa. Me dieron muchos celos. No, pues ya tener mil más. No, pues no era así, ni siquiera estaba en Sinaloa. ¿Y tú le crees? Sí, sí le creo. Y para que sepas, sí me voy a ir, pero lo voy a esperar y quiero saber qué me va a decir. Lo único que te pasa es que te mueres por verlo. Pues sí, me muero de ganas por verlo. Ok, yo me callo ya y me voy. Porque no quiero ver cómo te estrellas, Mecha. Que te vas a estrellar.
Sabes que estoy contigo en este dolor tan inmenso. Te lo dije antes y te lo reitero. Además, Javier era como mi hermano. Muchas gracias, Verena. Prima, no sé qué decirte. No me digas nada. No. Rutilia, lo siento mucho. Gracias, Tori. Lo siento muy profundamente. Muchas gracias. Ustedes entenderán que no los puedo atender, pero están en su casa. Nos faltaba, Rutilia, claro que no. Tú dinos qué te podemos dar. ¿Quieres tomar algo? Solo necesito un espacio, un tiempo. A ver, Memo, ¿cómo está la cosa? ¿Tú fuiste el último que estuvo con él, no? Rutilia me dice que escuchaste algo. Lo echó al agua el tal Sade, señora. Mira nomás. No se raja y ni piensa rajarse. Es que tenía un montón de llamadas perdidas. ¿Por qué no contestas? ¿El turco está contigo? Alan. Felina, qué cosa tan lamentable, de verdad. Fuiste vos, ¿verdad? Fuiste vos quien entregó a Javier, ¿cierto? Confésalo. ¿Yo cómo por qué? Dime, ¿cómo voy yo a acabar con una posibilidad de negocios? Tú me conoces muy bien. Ya deja de estar inventando estupideces. Que yo lo único que quiero es entender la figura. A ver si así evito que te revienten la cabeza a plomo por traicionero, maldita rata desgraciada. Fue él. Lo conozco muy bien. Le montó un 4. Fue Dalila. O Castillo. O los dos. Tengo entendido que fueron los dos. Eso, la prueba de balística no lo va a decir. ¿Qué pasó, Suk? Mira lo que te traje de Cancún. Ah. Para que no digas que no me acuerdo de ti, Espero que no te hayas quedado sin dinero, Alfaro. Híjole, ese humorcito que te cargas, Algo tenemos que hacer con tu humor cerebral. Aunque bueno, entiendo que te pongas así con lo que pasó con lo del príncipe consorte de los Casillas. A ver, ponme al tanto. Pero vamos a festejar, Mira. No, con esta no. Este es un regalo del próximo presidente de la República. Que, por cierto, nos dio continuidad en esta oficina. Sí, pero te quería preguntar algo. ¿Tú pediste algún dato sobre esto? Porque es muy intrigante. No, yo no pedí nada. Porque es intrigante. Porque según esto, hubo varias muertes. ¿Cómo? ¿Un asesino serial? Pues si esos no hay aquí, eso es cosa de los gringos. Sí, pero me tomé la molestia de investigar un poquito y no es un juego, Alfaro. No. Ya le fueron con el chisme. A ver, Tracy, ¿me puedes explicar qué demonios está pasando? Nada, que Colón me llamó, pero en este momento no lo necesito. ¿Pero dónde andas? ¿No es que estabas en peligro? Sí, no.
Aquí Castillo. ¿No es que habían matado a Benjamín? ¿Dónde está el cuerpo? Yo no estoy hablando con usted, Castillo. Me tocó salir huyendo y me les perdí. Y eso no es cualquier cosa. Pero ya tengo todo bajo control. No. Te estás saltando todos los protocolos, Tracy. Jefe, en este momento no puedo hablar. Tengo una hipótesis, confíe en mí que después lo llamo. ¿Qué pasó, Colón? ¿Conseguiste a Tracy Lobo? No voy a poder. No, que tenías todo bajo control. Creo que todo termina aquí. A ver. ¿Te me estás rajando o qué? Estuve pensando mejor las cosas y llámalo como quieras, pero no lo voy a hacer. No puedo hacerlo. ¿Vas a dejar que se quede así, impune la muerte de Corina? No. ¿Que la Tracy Lobo se salga con la suya? No va a quedar impune, pero hay modos. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Que le abran un expediente y que la suspenden de la agencia hasta que demuestre que Corina era una doble agente y salga libre. ¿Tú crees que no me ves esos jueguitos? ¿Por qué cambiaste? Porque no fue una gran idea echarse a uno de la DEA. Saqué de su miseria ese vato, hombre. Se le veía la cara y lo arrastrado que era con su jefa. No fregues, está tan loco como ella. Tú no eres juez, Casillas, por más Dios que te creas. Tú mejor que nadie sabes cómo es para la agencia que maten a uno de los suyos. Acuérdate, viviste en carne propia lo de Cartagena. Anda bravo Aurelio Casillas. No debiste haberle dicho a Sade que sabíamos que fue el felino. ¿Qué crees que iba a venir a darnos la cara? Ese por aquí no se parece. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer, señora? ¿Dónde mero lo vamos a precisar? En Rusia. Y se está haciendo muchos negocios allá. Te está doliendo la cabeza, Lucas. En mi opinión, deberías irte a descansar. Solo fue un rozón, Bernardo. ¿Qué sabemos de Sade? Ya debes saber que los Casillas lo tienen como un traidor. Ni él ni nosotros sabíamos que se iba a inmolar el Super Javi. Yo no lo debí pintar el panorama tan negro. Tranquilo que antes de que llegaras, ya le había decidido que no se iba a entregar. Y tampoco iba a entregar a ninguno de los Casillas. Equivocado o no en sus convicciones, pero en hombre de ley. Prefirió morir. La verdad, hay que ser muy cobarde o muy valiente para hacer lo que hizo. No le debemos dejar tregua a Sade. Márcale. Tenemos que insistir con él y no podemos permitir que nos vea la cara, Bernardo. Sí. Sé admitir mis errores, compa. ¿Qué estás tomando? ¿Cursos de autoayuda? Sí, pero esos cursos los doy yo. Y deberías ir tú, compa. Y sí, no fue correcto matar a ese que se lo merecía, la neta. Yo ya le pedí perdón a los míos. Ya veo que no se te quita lo arrogante. No, pues ni que fuera gripa. Así he vivido siempre y no se me arruga ni en la alberca, compa. Bueno, lo que vinimos. ¿Qué vas a hacer con un Tracy Lobo? ¿Se los vas a entregar a los de la DEA o qué? No, tampoco voy a hacer eso. Entonces tampoco te la vas a quebrar, ¿o sí? Porque si lo estás pensando, estamos en el mismo canal con lo de Corina, compa. Tiene que pagar por eso.
No, y lo va a hacer. Por eso me llamaste, ¿no? Tú no te puedes ensuciar las manos con la sangre de nadie porque eres gringo, ¿no? Nosotros, los mexicanos, el narco es lo que hacemos. Y esto requiere de... Así que yo afronto las consecuencias. Pero quiero que conste, ¿eh? Todo esto es mi bronca. A mi familia no la meta. Yo no soy juez como tú, Casillas. El clásico burócrata de Estados Unidos. No te hagas. Yo sé que después de que termine este acuerdo, vas a seguir queriéndome atrapar. Pero pues te la vas a pelar. Dalo por hecho. Y no me la voy a pelar. Está bueno. Entonces aprovechemos. ¿Y dónde está la morra, pues? Cuando venía para acá le hablé. Pero no me quiso dar su ubicación. Yo creo que sospecha de mí. Ya vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ocupar de otros pendientes que tengo, pero en cuanto lo encuentres me marcas. Y en menos de lo que canta un gallo voy a estar ahí para remangarme a todos. Arre. Se metió por una calle sin salida y prácticamente fue un suicidio. Hizo una llamada y luego disparó y ni siquiera matar. Te digo, no saben hacer su trabajo. Si lo hubieran agarrado vivo, pues le hubieran podido sacar información, ¿no? No. Javier no hubiera soltado nada por más que lo torturaran. Nadie se aguanta unos buenos toques en los... Bueno, ¿y quién lo entregó? ¿Quién fue su informante o qué? Un tipo que le hace negocios a los venezolanos. Pues ni modo, vamos a tener que cargar con eso. Si lo hubieran agarrado vivo, se lo llevan a Estados Unidos, pero pues nos dejaron ahí el bulto. Y mucho me temo, Su, que tú vas a tener que cargar con el muertito, porque pues eres la local. Sí, habrá que afrontar las consecuencias. Con permiso. Pásale, Pau. Aquí está lo que pidió. Muchas gracias. Venga. Gracias. ¿Y qué es eso o qué? Tienes que ver esto. Efectivamente, hubo varias muertes y todas con las balas que corresponden a cada una de las pistolas fotografiadas. Distintas marcas, pero todas 9 milímetros. Y cuerpos que nadie los ha reclamado, no entiendo. ¿Te das cuenta que podríamos estar ante un caso de un asesino serial? Aunque te dé risa, Alfaro. No me estoy riendo ya, de veras, pero es mi mamá. Bueno, ¿ya sabemos quién mandó la información? Es lo primero que hice, tratar de identificarlo, pero resultó que es un correo encriptado. Parece que es alguien que quiere empezar a jugar a las escondidas. Alfaro, ese es el tipo de casos que me encanta investigar. Ahora tú te estás riendo, ¿eh? Ajá. El señor Fernando Aguirre repetidas ocasiones me solicitó armas porque alguna vez me comentó que era la única forma que tenía para tranquilizarse. Matando. No mataba a nadie en particular. Mataba a quien se le atravesara. Normalmente a gente que él creía que nadie iba a reclamar. O gente pobre y... ¿Por qué no estás aquí, Ángel? Creí que no quería verme, señor. No estoy para sensibilidades. Ya estás grandecito, ¿no te parece? Madura. Y agradece que el destino jugó a tu favor e hizo el trabajo que tú no supiste hacer. Ven para acá que necesito que te encargues unos asuntos. Entendido. Inés. ¿Ya está mucho más tranquilo? Sí, a veces los astros se alinean a favor. Por eso estamos celebrando. Comunícame con el viejo. Desde luego. Señor Zambrana, buenas tardes. Lo comunico. ¿Ya vio las noticias, viejo? Ya vi que se echaron a este colombiano que está emparentado con los Casillas. Así es. Sí, el marido de una de tus ninfas. Pues aquí estoy, celebrándolo con un Macallan. ¿Se le gustaba mucho a tu papá? Sí. Eso también me lo dijo. Lo que no me ha dicho nunca era que le gustaba a mi madre.
Bueno, tu madre era más apegada al campo. De vez en cuando se echó un traguito. Pero lo importante es qué has sabido de mi sobrina. Pues aún no sé nada. Quiero pensar que no news, good news. Averigua con Ángel qué pasó. Andaba de negocios con los Casillas. Ahora si ellos tienen problemas, pues yo no sé. No quiero que sienta que la estoy supervisando, pero investigo y me comunico con usted. De todas maneras, salud, viejo. Inés. Muy bien. Pues vamos a la fábrica. Le quiero explicar a las mujeres lo que va a pasar. Allá está Roberta. No, es que, mira, mejor le voy a dar un tiempito para que se le pase el coraje, porque no la quiero perder como amiga. Vamos, pues. Vamos, ahorita que regrese hablo con ella, ¿no? No, pues ahorita les preparo un ponchecito. Unas cheves o algo para festejar tu regreso. Ay, Misha, yo no miraba este lugar sin ti. Con que con eso estamos, ¿no? Mucha vigilancia, Aurelio. ¿Y eso por qué? Salud por Javier. Salud. Los quiero muertos, Felina. Quiero a los agentes de la DEA muertos.